La echaron, sin avisos, sin defensa, solo por estar sucia, por no llevar el uniforme correcto. Pero lo que nadie sabía era quién era su padre. Durante años, él prefirió callar, cambió las corbatas por tierra, los congresos por silencio. Pero ese día, el barro en los zapatos de su hija despertó lo que nadie esperaba. Eva tenía 15 años. Cada mañana caminaba 3 kilómetros desde el campo hasta el colegio. No por gusto, ni por romanticismo, sino porque no había otra forma. Su madre había muerto cuando ella era niña. Y su padre, Andrés, un hombre curtido por el sol y el silencio, solo sabía darle lo que le quedaba: dignidad. Esa mañana, sin embargo, algo cambió. No fue el barro en sus zapatillas, ni la mirada altiva del director Fontana. Fue la forma en que todos callaron, mientras la echaban como si no valiera la pena aprender. Hoy no me echaron del colegio, escribió, me echaron de la idea de que estudiar alcanza. Esa mañana, el cielo tenía el color del plomo mojado. No había sol, pero tampoco llovía. Solo esa humedad densa que cala los huesos y parece anunciar que algo se va a romper. Eva caminaba con paso rápido, como cada día, por el camino de tierra que separaba su casa del colegio. Tenía barro seco en las zapatillas, una rodilla remendada y una mochila cosida a mano que le colgaba de un solo hombro. No era nuevo, era su rutina, pero esa mañana no era una más. El colegio Cardenal Moreno se levantaba al final del sendero como una fortaleza blanca e impecable. Cuando Eva entró, aún no eran las 8. Los pasillos estaban vacíos y brillantes. El eco de sus pasos embarrados resonaba como una falta. Intentó pasar desapercibida, como siempre, sin saludar, con la mirada al suelo, porque ya sabía, en ese lugar, ser invisible era su forma de defensa. Pero no funcionó. Señorita Herrera, dijo la voz grave del director Fontana, sin levantar el tono, una orden vestida de cortesía. Eva se detuvo en seco. Sintió cómo la sangre le bajaba a los pies. ¿Esta es la forma en que cree usted que debe ingresar a una institución educativa? Ella intentó explicarse. Balbuceó algo sobre la lluvia, sobre no tener uniforme, pero no importaba, la decisión ya estaba tomada. Fontana hablaba con esa frialdad de quien nunca ha sentido hambre ni ha caminado 3 kilómetros con el estómago vacío. No solo viene sucia, sino que además representa una imagen que no podemos permitir. Delante de otros alumnos, de una docente que solo desvió la mirada, de un pasillo que parecía más limpio que justo. Eva fue expulsada, sin gritos, sin defensa, solo con vergüenza, una vergüenza que no era suya, pero que la aplastó igual. Y el silencio de todos los que miraron y no dijeron nada. El silencio de los que reían por lo bajo mientras ella salía. El silencio del colegio que, con tanto orden, se había olvidado de educar. Afuera, bajo un árbol sin hojas, se sentó con el cuaderno que su padre le había regalado. Escribió con letra temblorosa: hoy no me echaron por romper las reglas. Me echaron por no encajar en ellas. Ese fue el primer quiebre. El primer momento en que Eva comprendió que el saber no siempre basta, y que a veces las instituciones no expulsan por error. Expulsan por miedo. Y mientras ella escribía con el barro en las zapatillas, en otra parte del campo, su padre, Andrés Herrera, dejaba el alambre en el suelo y alzaba la mirada al horizonte. No preguntó nada cuando la vio llegar. Solo esperó. Y cuando leyó lo que su hija había escrito, no dijo una palabra, porque él ya lo sabía. Porque ese silencio no era nuevo para él. Porque ya lo habían hecho callar antes. Pero esta vez, era diferente. Porque esta vez, no lo estaban expulsando a él. Estaban hiriendo a su hija. Y a veces,
La herida de un hijo es la chispa que enciende la memoria de un hombre que decidió callar, pero que no olvidó cómo luchar. El campo amanecía cubierto de rocío. Los gallos cantaban como cualquier otra mañana. Pero algo en el aire era distinto. Eva dormía en su catre, aún con la ropa del día anterior, abrazando el cuaderno como si fuera una armadura. Y Andrés estaba sentado en la cocina de madera, frente a una taza de mate frío, con la mirada fija en un punto que ya no existía. No estaba triste, tampoco estaba enojado, era algo más hondo, algo que solo conocen quienes han decidido olvidar quiénes fueron. Y de pronto, ese pasado les golpea la puerta. Se levantó sin hacer ruido. Cruzó el patio, y entró al galpón viejo del fondo. Abrió una caja cubierta de polvo. Dentro había una carpeta de cuero ajada. Papeles con sellos oficiales. Recortes de periódico. Fotos en blanco y negro. Al fondo, un sobre con su nombre completo y un título que ya no usaba. Andrés Herrera, director jurídico del Consejo Federal de Educación Rural. Pasó los dedos por la caligrafía como si tocara una cicatriz. Aquel hombre, curtido por el trabajo en la tierra, no siempre fue un granjero. Una vez redactó leyes que protegían a niños como Eva. Discutió con ministros. Caminó escuelas olvidadas. Desafió políticas que hacían de la pobreza un castigo. Y luego, se cayó. Cuando su esposa murió, eligió otra vida. Se despidió del ruido, del poder, de los despachos, de los trajes. Se refugió entre vacas y gallinas, creyendo que así protegía a su hija. Pensó que el amor se demostraba con presencia, no con prestigio. Y durante años, el silencio fue su escudo. Hasta ahora, porque el barro en los zapatos de Eva no solo ensució el piso del colegio. También ensució la imagen pulida de quienes creen que educar es filtrar. Y eso, para Andrés, era una traición, no a su hija, a todo lo que él una vez defendió. Guardó los papeles en la carpeta. Se afeitó, se puso una camisa limpia y un saco que no usaba desde hacía más de 10 años. Cuando Eva lo vio, frotándose las manos con nerviosismo en la entrada de casa, preguntó: ¿A dónde vas, papá? Él la miró con una calma tensa. A que sepan con quién se metieron. Y subió a la camioneta vieja. Esa que chirriaba al arrancar. Pero que nunca lo había dejado tirado. La carpeta iba en el asiento del acompañante. Y con cada kilómetro de ripio que dejaba atrás, Andrés no solo avanzaba hacia el colegio. Avanzaba hacia la versión de sí mismo que había enterrado. Porque hay silencios que protegen. Y otros que condenan. Y cuando se rompe el segundo tipo, hay estructuras que tiemblan. Las ruedas de la camioneta crujían sobre el ripio como si cada piedra se negara a olvidar el paso que las aplastaba. Andrés estacionó frente al portón del Colegio Cardenal Moreno y descendió sin prisa. Sin estruendo, sin rabia, pero con un fuego contenido que no necesitaba volumen para quemar. Llevaba en la mano la carpeta con los documentos que durante años había escondido en una caja sellada. No venía como padre dolido. Venía como testigo de una injusticia que ya no podía callar. En la recepción, el preceptor tragó saliva al verlo. «Usted es el padre de Eva Herrera. Dígale al director Fontana que si no me recibe, regresaré con un juez». Y eso fue suficiente. Al cruzar la puerta de la dirección, Fontana lo miró como si hubiera visto un fantasma del pasado. El despacho, decorado con diplomas relucientes y libros de adorno, se volvió de repente pequeño, incómodo, débil. Si viene a discutir el reglamento, le aviso que no hay mucho que decir, comenzó el director con tono condescendiente. Pero Andrés no se sentó. No pidió permiso. Solo dejó la carpeta sobre la mesa con una firmeza que no requería violencia.
No vengo a discutir. Vengo a recordarle lo que significa educar. Fontana arqueó las cejas, más molesto que sorprendido. Señor Herrera, esto es una institución con estándares. No podemos tolerar la informalidad ni la desprolijidad. La imagen no educa. Director, respondió Andrés. La imagen no contiene a una niña que camina 3 kilómetros con barro en los pies para aprender. La imagen no abraza cuando expulsas a alguien por no tener un uniforme. ¿Eso es educar? El silencio cayó como un peso entre los dos hombres. Yo no soy asistente social, respondió Fontana con frialdad. Soy educador. No, usted es un burócrata con miedo, dijo Andrés, sin elevar la voz, y eso lo convierte en un riesgo. Abrió la carpeta y deslizó sobre la mesa una fotocopia de una resolución oficial. Luego, una fotografía en la que aparecía junto a ministros de educación. Su nombre en letras claras. Su firma en tinta azul. ¿Ve esto? No es un título decorativo. Es la prueba de que sé lo que usted está haciendo. Y sé que está mal. Fontana bajó la vista. ¿Qué pretende con todo esto? Justicia. ¿Y si tiene algo de decencia? Una disculpa pública. El director tragó saliva. No era solo la carpeta. Era la presencia. Era el hecho de que, por primera vez en años, alguien lo miraba a los ojos sin temor. Quizás exageré. Musitó. No. Usted se creyó más. Y cuando uno se cree más por cómo viste el otro, deja de ser maestro y se convierte en verdugo. Desde fuera, algunos alumnos miraban desde los pasillos. Una secretaria fingía que no escuchaba. Pero Lucía, compañera de Eva, tenía el móvil encendido, grabando desde lejos. La verdad, esa que parecía dormida, acababa de tocar la puerta. Y Fontana ya no podía ignorarla. Un murmullo se expandió por los pasillos del Cardenal Moreno como una chispa entre hojas secas. Eva habló. Y no estamos dispuestos a callar más. De pronto, su nombre ya no era un eco solitario, sino un latido colectivo. Al sonar el timbre, un grupo de alumnos la rodeó, con cuadernos en alto y miradas encendidas. Eva sintió un vuelco en el pecho. El temor que la había acompañado desde aquel día bajo el árbol comenzó a disiparse en la mirada decidida de sus compañeros. Allí estaba Lucía, junto a Tiago, reteniendo en papel todas las historias de quienes habían sufrido en silencio. Una niña trans, un chico con dislexia, una compañera que cuidaba a su hermano. Sus voces se alzaban al unísono. Cada frase un puñal contra la injusticia. Cada paso que daba Eva hacia el patio resonaba como un tambor de guerra. No caminaba sola. Tras ella avanzaban decenas de estudiantes, con pancartas improvisadas y consignas claras. La educación no discrimina, o somos más que un uniforme. Ese estallido estudiantil nació de la herida íntima de una sola expulsión, pero creció hasta desbordar muros y atreverse a pedir algo más que disculpas. Pedían dignidad. En medio del bullicio, Eva recordó su llanto y el abrazo de su padre bajo el sol del campo. Ahora, en ese patio lleno de voces, descubría que su dolor había encendido algo mayor, la chispa de la rebelión justa. A cada grito, a cada aplauso, su inseguridad se transformaba en certeza. Nunca más volvería a ser invisible. El director Fontana, detrás del ventanal, vio aquel torrente humano y comprendió que la autoridad basada en el miedo se había quedado sin cimientos. Alzó el micrófono con voz temblorosa y trató de recuperar el control. Pero ya era tarde. Las voces no se silenciaban. Cuando Eva tomó el altavoz, no fue como víctima, sino como catalizadora de un cambio imparable. No pedimos nada imposible, dijo con la voz firme. Solo exigimos que nuestros derechos se respeten.
Que las normas no maten la esperanza de aprender. Un estruendo de aplausos cerró su discurso. No era el final, sino el inicio de un movimiento que obligaría a la escuela a mirarse al espejo y reinventarse. El cielo estaba gris. Pero el aire no era frío. Era el aire de una primavera rebelde, lista para estallar en colores que no cabían en la paleta de la vieja escuela. Eva, en el centro de esa multitud estudiantil, sentía cómo su corazón latía con fuerza, como si el mismo ritmo impulsara a cada uno de los chicos que caminaban a su lado. Hombro con hombro, con mochilas rotas, zapatos gastados, pero con una dignidad que brillaba en cada paso. La marcha comenzaba en el mismo lugar donde días antes había sido testigo de su propia humillación. Pero ahora, las paredes del colegio, tan grandes y tan imponentes, parecían perder su poder. Las mochilas no eran simplemente objetos. Eran símbolos de lucha, de resistencia, de identidades no encajadas en los moldes establecidos por un sistema que no entendía su valor. Eva miró a su alrededor. Ahí estaban, chicos como Lucía, que hasta hace poco se avergonzaban de su identidad. Tiago, el chico que callaba por miedo a ser considerado un vago. Milena, la niña que había sido tachada de problema, solo por tener que cuidar a su hermano. Sus mochilas estaban llenas de sueños rotos, pero también de historias que ahora eran contadas sin miedo. El sonido de sus pasos resonaba como una protesta en el suelo. No eran pasos solitarios, eran un estruendo colectivo que sacudía el ambiente. Se detuvieron frente a la entrada del colegio. En sus caras se reflejaba el cansancio de años de ser ignorados. De ser descalificados por lo que llevaban puesto, por lo que no tenían. Sin embargo, el brillo en sus ojos no podía ocultar lo que estaba a punto de ocurrir. Eva se adelantó un paso. Los murmullos cesaron. La multitud contenía el aliento. Alzó la voz, no con rabia, sino con esa calma que solo puede venir del haber soportado el peso del silencio durante demasiado tiempo. No somos uniformes, somos personas, y tenemos derecho a estar aquí, a aprender sin ser juzgados por lo que vestimos, por lo que no tenemos. Esas palabras volaron como una flecha directa al corazón del sistema. Las miradas cambiaron, las sonrisas forzadas de algunos de los profesores desaparecieron. Y entre los alumnos, el eco de la sentencia resonó. No seríamos más invisibles. Eva dio un paso atrás. Pero en su pecho sentía cómo el peso de esa frase aún no se disipaba. En esos 3 segundos que se extendieron como horas, el mundo pareció cambiar. Sabía que no estaba sola. Sabía que había tocado una fibra profunda. Que había despertado algo en sus compañeros. Algo que ni ella misma esperaba. Lo que estamos haciendo no es solo caminar. Es recordarles a todos que nuestras mochilas no son una carga. Son testigos de lo que hemos vivido. De lo que hemos aprendido a pesar de todo, continuó Eva. Esta vez con una determinación que no se había sentido antes. Unos segundos de silencio absoluto fueron suficientes para encender una ovación. La multitud ya no era un mar de miradas vacías. Ahora era un torrente de emoción contenida. Las mochilas rotas ya no eran símbolos de falta, sino de fortaleza.